Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a iniciar este curso de preparación para extraordinario para la materia de expresión oral y escrita. Varios de ustedes van a presentar su examen extraordinario y es por ello que necesitamos prepararnos para presentarlo y, en este caso, para poder aprobar el curso. Vamos a revisar de manera breve diferentes elementos que se analizaron y se estudiaron dentro del curso de expresión oral y escrita. Pero antes de ello necesitamos saber las diferentes unidades que vimos dentro de este curso de expresión oral y escrita para que ustedes tengan claridad de lo que vamos a estar hablando. En primer lugar, en la unidad 1, desarrollamos el tema de la comunicación. El tema principal fue comunicación y de él se desprendieron diferentes subtemas que vamos a ver de manera breve y sintetizada dentro de este curso. En la unidad 2, el tema principal fue comunicación oral y de él se desprendieron diferentes temas. De la unidad 3 fue comunicación escrita y de la unidad 4 fue lenguaje científico y sistemas de referencia. En la unidad 1, como ya les decía, tuvimos diferentes subtemas. Aquí vamos a ver de manera breve, pero no por ello, no va a ser ¿cómo decirlo? Va a ser de forma breve, pero de manera rigurosa para que ustedes logren entender los principales conceptos y que les ayuden en este caso, a aprobar su examen de expresión oral y escrita. Vamos a ver el modelo de comunicación y el circuito de habla, lenguaje y lengua, propósitos generales de la comunicación, funciones del lenguaje y tipos de comunicación. En este esquema tenemos en primer lugar los elementos de la comunicación. ¿Por qué es importante que a nosotros nos quede claro cómo se lleva a cabo este proceso comunicativo y cuáles son los elementos que lo conforman? Es importante porque nosotros somos seres sociales y al ser seres sociales, de manera diaria estamos interactuando con otros iguales o con otros semejantes, y en la medida en que nosotros comprendamos qué elementos son los que conforman a la comunicación, vamos a poder desempeñar un buen acto comunicativo. ¿Para qué? Pues para que lo que nosotros estemos expresando sea bien entendido, sea bien comprendido por las personas con las que nosotros nos relacionamos y con las que interactuamos. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Tenemos invariablemente a un emisor y a un receptor. ¿Quién es el emisor? Quien envía el mensaje. ¿Quién es el receptor? Es quien recibe el mensaje del emisor. Dentro de este intercambio que se da entre el emisor y el receptor, va a haber otros elementos. El primero de ellos va a ser el mensaje. El mensaje es lo que el emisor le dice al receptor, pero para que se dé este mensaje debe de existir un contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto lo vamos a entender como el lugar en donde se lleva a cabo el proceso comunicativo. Ejemplo, estoy teniendo una plática donde yo soy el emisor, voy a tener a otra persona que es la receptora y vamos a tener una plática. Podemos tener esta plática en diferentes contextos. Puede ser en la comodidad de nuestra sala, de nuestra casa, puede ser en el transporte público, puede ser en el parque, puede ser en una terminal de autobuses, etcétera. Entonces, los contextos en los que nosotros vamos a tener esta comunicación pueden variar, pueden ser distintos, o puede ser que estemos auxiliándonos de un canal distinto, ¿no? O alternativo. Podemos estar utilizando una videollamada, podemos estar utilizando
un celular, etcétera, etcétera. Estos contextos van a influir mucho para que esta comunicación sea positiva o sea negativa. ¿Por qué? Si estamos en un lugar donde hay mucho ruido, es probable que nuestra comunicación no sea fluida, que el ruido nos distraiga, o si hay otros elementos distractores como que estemos tomando el celular a cada rato, o que estemos volteando a ver la televisión, o en este caso que estén ladrando perros, etcétera, etcétera. Eso va a distraer, nos va a distraer y nos va a llevar a que la calidad de nuestra comunicación no sea la mejor. Eh, otro elemento que vamos a tener es el referente, lo que se evoca en el mensaje, lo que yo quiero decir en el mensaje. Y también vamos a tener el código, el conjunto de signos con los que se forma el mensaje. El emisor y el receptor, para que puedan tener esta comunicación, esta interacción, es necesario pues que compartan estos códigos y que logren decodificarlos. Porque si yo estoy mandando un mensaje en español, pero mi receptor solamente entiende inglés, difícilmente vamos a poder tener una comunicación efectiva, ¿no? Probablemente no me entienda absolutamente nada o llegue a intuir lo que yo le estoy diciendo, o a lo mejor como no entiende el idioma, solamente se deja guiar por mis expresiones, por el movimiento de mis manos, etcétera. Entonces sí es necesario, ¿no? Que compartamos códigos, que compartamos lenguaje, que el contexto en el que estemos llevando a cabo este proceso comunicativo sea el más apto y el más idóneo. Pero esto se relaciona a continuación con el circuito del habla. Cuando hablamos del circuito del habla, nos referimos cuando un emisor lanza un mensaje al receptor y éste logra decodificarlo y se inicia nuevamente el ciclo. Aquí vemos este pequeño esquema y bueno, esto nos deja como muy claro que estamos en constante comunicación. Todo lo que hacemos es comunicar. Eh, ya sea que nos comuniquemos por medio del lenguaje, ya sea que nos comuniquemos por medio de nuestro lenguaje corporal, ya sea que alguien más puso, no sé, algunos anuncios o puso algunos códigos que nosotros logramos interpretar o descifrar. Eh, Pensemos cuando nos subimos bueno, ingresamos a las instalaciones del metro de la Ciudad de México, inmediatamente, ¿no? Se da todo este proceso, ¿no? Comunicativo, porque vemos flechas que nos indican hacia dónde debemos de dirigirnos, lugares que nos dice que está restringido, ciertos colores que nos dan ciertos avisos, ciertos iconos que vemos o imágenes que vemos dentro de la línea del metro, incluso, ¿no? Las líneas del metro somos muy dados a conocerlas por colores, etcétera. Relacionado con esto, es importante hablar del lenguaje y de la lengua. Pero, ¿qué vamos a entender por lenguaje? El lenguaje es la capacidad que tenemos para comunicar ideas, sentimientos, en la que nos auxiliamos a través de signos verbales, escritos, pictográficos o de signos. Y la lengua es un sistema abstracto de signos que conllevan un conjunto de reglas para combinarlos, el cual es propio de la especie humana. Como les decía, nosotros constantemente nos estamos comunicando. Los seres humanos somos seres sociales, necesitamos de otros para lograr vivir, para lograr sobrevivir y para poder desarrollarnos. En este caso, el lenguaje y la lengua van a ser unas herramientas muy útiles dentro de esta interacción que nosotros tenemos a nivel social. Déjenme comentarles que los seres humanos atravesamos por dos procesos.
para poder integrarnos dentro de la sociedad. Nosotros, en este caso, atravesamos por un proceso de socialización primaria y un proceso de socialización secundaria. Cuando hablamos de la socialización primaria, estamos hablando de aquellos elementos que nos va a dar nuestra familia, y estos elementos nos van a permitir desarrollarnos y lograr insertarnos a la sociedad. Cuando un nuevo ser humano va a nacer, al momento en el que nace, forzosamente necesita de su mamá o de una persona adulta que lo alimente, que lo proteja, que lo limpie, eh, que lo cuide de alguna enfermedad, etcétera. Si un bebé no es protegido por una o por varias personas adultas, va a ser prácticamente imposible que logre sobrevivir. Pero no solamente nos van a dar estos cuidados dentro de la socialización primaria, cuidados que nos permitan vivir, sino que nos van a ir interiorizando todos los elementos que nosotros necesitamos para poder vivir y poder vivir y desarrollar dentro de la sociedad. Nos van a enseñar, en este caso, a caminar, hablar. Al enseñarnos a hablar, nos van a enseñar un idioma, nos van a enseñar modales, nos van a enseñar incluso, ¿no?, cuál es el lenguaje corporal que debemos de utilizar, nos van a ir interiorizando la cultura en la que nosotros estamos inmersos. ¿Para qué? Pues para que podamos interactuar posteriormente. Nuestra familia, les decía, nos va a dar la socialización primaria y posteriormente vamos a iniciar un segundo proceso de socialización secundaria. En la socialización secundaria ya van a intervenir otras instituciones. A diferencia de la primera institución base, que es la familia, en la socialización secundaria van a intervenir otro tipo de instituciones. Las instituciones médicas, las instituciones religiosas, las instituciones educativas, las instituciones políticas, etcétera. Todas estas instituciones nos van a ir igual interiorizando diferentes normas, hábitos, formas de ver y de concebir el mundo. Y para todo esto, ¿qué vamos a necesitar? El lenguaje, la lengua, vamos a necesitar comunicarnos. Es por ello que es muy, muy importante, ¿no?, que nosotros logremos entender estos diferentes conceptos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando falla el proceso de socialización, ya sea primaria y principalmente la secundaria, los seres humanos se dice que somos anormales, es decir, que no cumplimos con las normas o con las expectativas que tiene la sociedad. Y bueno, lo peor que puede pasar es que lleguemos a caer en un centro de readaptación social. Es decir, no, es un lugar donde nos van a readaptar para poder vivir dentro de la sociedad. Es por ello que es importante que nosotros tengamos claro, ¿no?, cuáles son estos elementos de comunicación que van a regir nuestra vida, porque la comunicación va a ser una parte fundamental e integral, en este caso, del proceso de socialización primaria y secundaria. Vamos a avanzar. A continuación, tenemos el circuito del habla. El habla es la acción dada por una oral en donde una persona, el hablante de una lengua, hace el uso de la lengua para emitir un mensaje, el cual es dado a través de reglas gramaticales de su lugar de origen. El circuito del habla es el acto que producen entre hablantes, la cual emplea la lengua para intercambiar información, comunicarse. Aquí es importante, ya nos lo dice el primer concepto, el lugar de origen. ¿Por qué? Porque el lugar de origen también nos va a permitir contextualizar ciertos conceptos, ciertas palabras, ciertas formas de concebir el mundo. Y cuando personas de contextos distintos tienen que interactuar, a veces se pueden dar
ciertos problemas en cuanto a la comunicación. Ejemplo, probablemente en el lugar en donde yo vivo y me desarrollo, una palabra es muy normal, pero si esa palabra yo la utilizo con otra persona que vive en otro contexto y a lo mejor en su contexto de esta persona esa palabra es un insulto, tiene otro significado, pueden venir diferentes problemas o incluso puede que yo no conozca ciertos modismos o que piense que me están faltando al respeto, etcétera. Tomemos, por ejemplo, gente que habla bueno, a consideración de los mexicanos, nosotros pensamos que hablan muy golpeado, ¿no? Eh, pero realmente no hablan golpeado, simplemente así se manejan dentro de su contexto social. Ejemplo, ¿no? Aquí en México somos muy dados a que cuando nos ofrecen algo, nosotros decimos, no, gracias. Pero si ustedes van a España, si ustedes le ofrecen algo y la persona no quiere, simplemente les dice, no, y nosotros podemos sentirnos agredidos porque no nos dicen no, gracias, ¿no? Pero si se fijan, pues simplemente si no quieres algo es no, no tendríamos por qué dar las gracias desde la perspectiva que lo ven los españoles, ¿no? Entonces, es importante comprender, ¿no? Cómo se da este proceso comunicativo. En esta diapositiva vemos los propósitos generales de la comunicación. No es posible no comunicarse. Dos, cualquier comunicación tiene un aspecto de contenido referencial y un aspecto relacional connativo. Tres, la naturaleza de una relación depende de cómo los comunicantes puntúan la secuencia de la comunicación. Cuatro, los seres humanos establecen una comunicación tanto verbal digital como no verbal analógica. 5. Los intercambios comunicacionales tienen un carácter simétrico o complementario. Aquí, por ejemplo, vemos esta imagen que, que nos deja ver lo que ya les mencionaba, ¿no? Eh, Exteriormente podemos estar expresando algo, pero interiormente probablemente no era lo que nosotros no queríamos expresar, pero el contexto nos lleva, ¿no? A veces a tener que asumir una comunicación que a lo mejor no era lo que realmente nosotros queríamos expresar. Eh, en esta diapositiva vemos las funciones del lenguaje. Es importante que nosotros conozcamos cuáles son las funciones del lenguaje. En primer lugar está la emotiva o expresiva. Se relaciona con el emisor y se da a través de los mensajes en primera persona que manifiestan una actitud del hablante ante algo, miedo, sorpresa, enojo. Eh, es muy probable que ustedes conozcan todas estas. Cuando nosotros estamos hablando, cuando estamos comunicando, podemos estar hablando de una forma que exprese lo que estamos sintiendo, ¿no? Podemos estar hablando con miedo o podemos estar hablando con sorpresa o podemos hablar incluso con enojo o podemos simplemente estar hablando de manera tranquila, pausada y muy relajada. También está la referencial o informativa. Este tipo de función del lenguaje es propia del discurso y está relacionada con el contexto referente. Esta consiste en decir algo sobre las cosas, afirmar o negar algo sobre la realidad. Y un ejemplo de ello son los noticieros, ¿no? Ahí vemos a una persona que nos está informando ciertos acontecimientos que suceden dentro de nuestra cotidianidad y hay veces en que se maneja una línea editorial y puede que en este caso el conductor haga evidente cuál es su postura, ¿no? Si está a favor, si está en contra, o que maneje, en este caso, el punto de vista de la empresa para la cual está trabajando. También tenemos la función poética que está centrada en el mensaje, es propia del lenguaje literario y se produce cuando el emisor usa la lengua con un fin estético. Bueno, es claro, ¿no? Cuando nosotros expresamos o declamamos un poema
y el poema a veces habla en un sentido figurado, ¿no? Pero tratando de que quien lo escucha y quien lo está declamando eh, pueda tocar ciertas fibras sensibles, ¿no? Tanto de él, que lo está declamando, como de quien lo está escuchando, ¿no? Eh, Cuando nosotros escuchamos un poema o leemos algún, algún texto eh, de este tipo, pues generalmente hacia donde va es a nuestra parte emocional. Bueno, también tenemos la función conativa o persuasiva relacionada con el oyente y por la cual se pretende influir en el receptor. Es la función propia de la publicidad y enunciados imperativos. Todos los comerciales que nosotros vemos tienen esa finalidad, ¿no? De hacernos sentir que necesitamos eso que nos están anunciando y que nos lleve a que finalmente lo llevemos a consumir o eh, adaptar ciertos estilos de vida. Usted necesita tener tal teléfono porque le va a dar cierto estatus social, o coma cierto tipo de cereal porque va a ser usted más saludable, o tome cierto tipo de agua para que conserve bien su figura, etcétera. Lo que buscan es persuadirnos, es llevarnos a que realmente nosotros hagamos algo que a lo mejor si nos lo expresaran de otra forma, pues no lo íbamos a siquiera tomar en cuenta. A continuación tenemos la función fática, eh, es propia de los saludos y diálogos, está centrada en el contacto, se da cuando el emisor y el receptor inician, prolongan o interrumpen la comunicación, cuando se da un intercambio de ideas y de turnos para poder interactuar. La metalingüística, que está relacionada con el código, se produce cuando se envía o se pide información. También tenemos la función ejecutiva, que aparece cuando se declara un juramento, una apuesta o una promesa. Bueno, ya después de analizar los diferentes conceptos que van englobando a la comunicación, también necesitamos conocer otros tipos de comunicación. Ya varios de ellos ya los ejemplifiqué a lo largo de esta exposición, pero vale la pena que profundicemos en alguno de ellos. En primer lugar está la comunicación verbal. Para la comunicación verbal, pues obviamente se necesita la voz. Es cuando hablamos, cuando dialogamos, cuando interactuamos en una conversación, cuando utilizamos, en este caso, pues la voz, ¿no? Para poder comunicarnos. Pero también va a haber la comunicación no verbal. Ya les decía, el lenguaje corporal o ideográfico. Eh, Muchas veces la forma en la que nosotros movemos nuestras manos, movemos ciertos músculos de nuestra cara o incluso nuestra postura, reflejan mucho de lo que nosotros queremos expresar. No es lo mismo que nosotros saludemos a alguien con fuerza, a que saludemos a alguien con desgano, o cuando estamos conversando que no veamos a la persona en los ojos, o que estemos moviendo el pie, o que estemos moviendo los ojos, haciendo gesticulaciones. Todo eso también comunica, ¿no? Le puede comunicar a la persona con la que estamos hablando e interactuando que ya estamos aburridos, o que ya nos hicieron enojar, o que estamos en desacuerdo, o que lo que me está diciendo no me interesa, etcétera. Pero también nosotros a veces dicen algunos sociólogos que somos animales simbólicos. Nosotros nos comunicamos mucho por símbolos. Ciertos colores nos comunican que un lugar, que en cierto lugar se vende comida, que en cierto lugar venden comida vegetariana,
que en cierto lugar se pone la basura. A veces nos dejamos guiar por los colores. Eh, en muchas sociedades que tienen o que tuvieron en su momento a muchas personas analfabetas que no sabían leer o escribir, era más fácil comunicarse por medio de símbolos. Si ustedes entran, por ejemplo, a las instalaciones del metro de la Ciudad de México, lo vuelvo a poner como ejemplo, van a ver que viene el nombre de las diferentes estaciones, pero viene acompañada de una imagen. ¿Por qué? Porque hubo un momento en el que cuando se inauguraron estas estaciones de metro, mucha gente no sabía leer y era más fácil explicarle. Te bajas en donde hay unas banderitas. Ahí es Pantitlán, ¿no? Para quien sabe leer, Pantitlán, pero para quien no sabía leer, le era más fácil bajarse en la estación donde veía las banderitas. O te bajas en donde hay unos patos. Esa es la estación Candelaria, ¿no? O te bajas donde hay una pirámide. Pues Pino Suárez, ¿no? O también nosotros cuando vamos manejando, también vemos ciertos símbolos que ya sabemos interpretar, ¿no? Del semáforo, el rojo, el amarillo, el verde, o vemos ciertas flechas, o vemos también otros símbolos que nos indican que hay lugares que son para discapacitados, que si nos quedamos sin frenos debemos de seguir la línea roja, que nos va a conducir a un área de frenado, etcétera, ¿no? Entonces nosotros también tenemos esta capacidad, ¿no? De ir interpretando ciertos símbolos. Cuando una persona desgraciadamente fallece, pues sabemos que tenemos que ir vestidos de negro porque es una forma de mostrar luto. Cuando una persona se casa, la mujer se va vestida de blanco. Es decir, los colores, las imágenes, incluso somos animales simbólicos porque si ustedes se fijan en la diapositiva hay diferentes tipos bueno, hay diferentes letras, ¿no? Y nosotros ya logramos entender cada uno de estos símbolos y ya sabemos decodificarlo, ¿no? Sabemos lo que significa, ¿no? Cada letra y que al unirse nos van a dar una palabra y que esta palabra pues tiene un significado, ¿no? Que nosotros socialmente ya conocemos y ya interpretamos. Y bueno, esto va relacionado con la comunicación escrita, ¿no? Que nosotros tenemos la capacidad de abstraer, de interpretar los símbolos, ya sea símbolos de letras, de números, etcétera. En este siguiente esquema tenemos también la comunicación que puede ser verbal o no verbal. La comunicación verbal la entendemos cuando se utilizan las palabras en el proceso de transmisión de información entre emisor y receptor. Puede ser oral, es decir, que utilicemos la voz, y escrita. Los sentidos que nosotros vamos a utilizar va a ser el oído y la vista. El oído para escuchar las palabras, la vista para leer cuando es algo escrito. Y bueno, entre los ejemplos tenemos las conversaciones, las entrevistas, los libros, las cartas, correos electrónicos, entre otros. Pero también tenemos la comunicación no verbal, que es cuando no se hace uso de palabras para transmitir información de emisor a receptor. Puede ser cualquiera que no implique el uso de palabras, puede ser el oído, la vista, el tacto, el olfato y el gusto. Ejemplos, pues los gestos que hacemos, las miradas, las posturas. En este caso, ven que ya en nuestras redes sociales o en diferentes aplicaciones mandamos caritas, expresiones faciales, corporales, entre otros. Bueno, son básicamente algunos puntos que quería tocar el día de hoy. Lo he tratado de hacerlo más resumido y en este caso lo más sintetizado, principalmente porque sí quiero, ¿no? Que ustedes en este caso hagan un ejercicio de reflexionar sobre la importancia que tiene la comunicación dentro de nuestra cotidianidad, que son conceptos que a veces ya lo sabemos, pero como estamos tan habituados a ellos, a veces ni siquiera los definimos o no nos damos a la tarea
de ver la importancia, ¿no? Que tiene algo tan simple, pero que comunica, ¿no? Los colores, los símbolos, los gestos, incluso el tono de voz, la entonación, la dicción, o muchas veces nos vemos limitados, y esto es algo que pasa actualmente, nos vemos limitados en la forma en la que queremos comunicarnos. ¿Por qué? Porque si no leemos, no tenemos vocabulario, y si no tenemos vocabulario, no, no tenemos todos esos elementos que nos permitan expresar nuestro sentir o la forma en la que nosotros concebimos el mundo. Es por ello que es importante también que ustedes lean, que tengan un vocabulario más amplio, que tengan una buena dicción, que tengan una actitud crítica y reflexiva sobre lo que ustedes van leyendo. ¿Para qué? Para que cuando ustedes lleven a cabo una conversación, cuando tengan un intercambio de ideas con algún compañero, con algún familiar, con algún compañero, ya sea de escuela o de trabajo, tengan mayores elementos, ¿no? Para comunicarse, para interactuar, e incluso para defender ciertas posturas. Pero bueno, cualquier duda o pregunta, quedo a sus órdenes. Ya les hice llegar la guía, espero que les sea de utilidad, y nos conectamos el día de mañana para continuar con la siguiente clase. Muchas gracias.